Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaron. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarlas de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, enmudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer Jesús nos hablaba del reino de los cielos entre nosotros. Si supiéramos quién está a nuestro lado, no temeríamos las tormentas nunca más. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tener fe no solo significa confiar y esperar, no. Tener fe es más que eso. Es también actuar. Es atrevernos a caminar en el agua, yendo hacia Jesús, poniendo nuestra mirada en Él y no en la tormenta. Vamos a profundizar en el Evangelio de hoy a partir de 3 aspectos. Primero, una fe muerta. Segundo, una fe viva. Y tercero, ¿se está hundiendo tu barca? Vamos con el primer punto. Primero, una fe muerta. La Biblia está llena de historias de personajes reconocidos por su fe, desde Noé hasta Jesús, pasando por Abraham y Moisés. Encontramos en cada uno de ellos un profundo respeto, obediencia y amor a Dios. Todos oraban y confiaban en Dios, pero además tuvieron otra característica en común: actuaron y lo hicieron con valentía. Algunas familias alimentan su fe a partir de disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la palabra, la participación en la Eucaristía, pero esta fe no la llevan a la acción. Es decir, confían en Dios, lo cual es una gran virtud, pero se paralizan a la hora de actuar, esperando que las cosas lleguen a su vida sin su esfuerzo personal. Es importante siempre saber discernir, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender en qué momento actuar, en qué momento quedarnos quietos y esperar su obrar. Lo anterior no quiere decir que la confianza en Dios o que las disciplinas espirituales no son importantes. Todo lo contrario, son vitales en nuestro fortalecimiento espiritual, pero estas se espera que produzcan en nosotros el valor y la confianza también para actuar. Al respecto, la epístola de Santiago dice: uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos y yo en cambio te mostraré mi fe con hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en eso haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Raúl es un padre y esposo consagrado a su familia, que se esfuerza permanentemente por cultivar una buena relación con Dios. Él y su esposa tienen un mini mercado en el barrio y gozan del aprecio de sus vecinos. Las ventas no han estado bien en los últimos meses, la carestía de los productos y la fuerte competencia de los grandes supermercados en su barrio han hecho que su negocio entre en crisis. Raúl ora bastante a Dios y le pide que la situación cambie. Sin embargo, las ventas en su negocio cada día son más bajas, llegando incluso a tener días sin ventas. Por fortuna, el local es de su familia y aún así, el negocio no les está dando ni siquiera para cubrir los gastos esenciales, incumpliendo por primera vez en 20 años con el pago de sus impuestos. Raúl recuerda con nostalgia la época en que su minimercado era un gran negocio y cómo a través de él pudo sacar a su familia adelante y pagar la educación de sus hijos. La disminución en las ventas viene afectando no solo la economía de esta familia, sino también la salud de Clara, la esposa de Raúl, a quien el estrés le viene generando fuertes migrañas y dolores lumbares.
Clara y Raúl rezan el rosario cada noche y con fe le piden a Dios que las ventas mejoren. Miguel, el hijo de Raúl y Clara, preocupado por la situación, se da cuenta que se debe hacer algo urgentemente, ya que si las ventas no alcanzan para comprar el nuevo surtido, el minimercado cada vez tendrá menos ventas, entrando así en un círculo vicioso que podría llevar a la quiebra al negocio familiar. Miguel en cada visita le propone a sus padres alternativas de solución, como la venta del negocio, el alquiler del local, la división del local en 2 espacios para continuar en uno y alquilar el otro, etc. Pero sus padres, con su fe pasiva, no se atreven a tomar ninguna acción, quedándose en la contemplación del problema y la oración. El Evangelio de hoy comienza diciendo que Jesús subió a la barca y los discípulos lo siguieron. Muchas veces seguir a Jesús implica incomodarnos y dar pasos de fe. No siempre Dios responde a nuestras oraciones de la forma en que se lo pedimos. Raúl y Clara oraban insistentemente pidiendo que su situación mejorara. Dios responde nuestras oraciones, no siempre de la manera que esperamos. Dios nos da, pero también pide algo de nosotros. Segundo, una fe viva. La fe viva es una cualidad de todo guerrero. En Josué 1:9 el Señor dice: mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios está contigo donde quiera que vayas. En Efesios 6:16 dice: sobre todo, que el escudo sea su fe y que los libre de las flechas encendidas del maligno. El escudo de la fe, además de defendernos de las flechas del enemigo, nos debe servir para avanzar con confianza hacia el propósito de Dios en nuestra vida y la vida de nuestra familia. Es ese tipo de fe que da buenos frutos y nuestro enemigo lo sabe muy bien. Por esta razón, nos lanza permanentemente flechas de inseguridad, duda, temor, ocupación, comodidad y falta de iniciativa. Para contrarrestar estos ataques debemos portar nuestro escudo en la correcta posición y así evitar ser paralizados. Actuar en fe significa presentar nuestras intenciones a Dios, escuchar su voz y ponernos en marcha, dejando que el Espíritu de Dios nos guíe en cada paso, sabiendo que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. El nivel de nuestra fe es proporcional a nuestra percepción de Dios. Por lo tanto, no debemos hablarle a Dios sobre lo grande de nuestros problemas, sino mostrarle a nuestros problemas lo grande que es Dios. Raúl y Clara continuaban orando y esperando que las ventas mejoraran, pero eso no ocurría. Una mañana Raúl se encontraba en la misa a la que acostumbraba a ir todos los días. La lectura del Evangelio avanzaba sin que Raúl le pusiera mayor atención, pues su mente estaba distraída pensando en las cuentas por pagar. En ese momento, Raúl escucha al sacerdote diciendo: Señor, sálvanos, que nos hundimos. De inmediato Raúl se conectó con el Evangelio y siguió escuchándolo atentamente. El sacerdote continuó diciendo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Esta frase quedó resonando en Raúl como un reclamo hecho por Jesús a su fe. Segunda frase la tomó para su vida como la respuesta a que Jesús le enseñaba. Entonces se dijo a sí mismo: claro, lo que debo hacer para no terminar de hundirme es ponerme en pie y tener fe en que Jesús está en mi barca. No estoy solo. Raúl termina la Eucaristía con la firme determinación de hacer algo diferente. Se queda unos minutos más en la capilla y pide a Dios que a través del Espíritu Santo le dé guía sobre lo que debería hacer. Mientras oraba, el Espíritu Santo puso en su mente que lo que debía hacer era alquilar el local. Raúl sale de la iglesia y de inmediato llama a su hijo para que le ayude a poner en alquiler su local. Lo que decidió también lo puso en manos de Dios. Vio un versículo bíblico en un estado de WhatsApp que decía: el hombre prepara el caballo para entrar en batalla, pero el Señor es quien da la victoria. Todo poniéndolo en manos de Dios, Raúl continuó con su plan. En menos de un mes el local había sido alquilado a una reconocida cadena de supermercados que realizó un contrato con Raúl por 10 años. Además, la cadena de supermercados le compró a Raúl su mercancía. El canon de arrendamiento recibido cada mes le permitió a esta familia cubrir sus gastos con tranquilidad. Y tercero, ¿se está hundiendo tu barca? Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarlas de agua.
Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Sientes que tu barca se está hundiendo? ¿Hay situaciones que te están robando la paz? Tal vez la ausencia de un ser querido, una enfermedad, problemas económicos, una adicción. Y con relación a tu familia, un padre enfermo, celos, inseguridades, problemas de infidelidad, falta de comunicación, problemas con tus hijos. No sabemos por qué tormenta está pasando tu vida en este momento. Quizás, como los discípulos, en medio de la tormenta le estés gritando a Dios: Señor, sálvanos, que nos hundimos. Tal vez Dios está esperando a que te pongas de pie y des un paso de fe. Ese paso de fe que te obliga a declarar las cosas que no son como si fuesen, pero no a imponerle a Dios nuestra propia voluntad, sino siempre entregándonos a que su voluntad es santa y perfecta y que la aceptamos y que de nuestra parte nosotros hacemos lo que nos corresponde. A confiar que esa situación específica que pareciera sin respuesta se va a solucionar y a aceptar la solución que Dios nos da, esté de acuerdo o no con lo que pensemos. Soltemos nuestras cargas y entreguémoslas con confianza a Él. En ocasiones los problemas de nuestra vida son instrumentos que nos permiten buscar a Dios y aumentar nuestra fe. Recuerda que no estás solo. Dios siempre está contigo. Regresa a Él con confianza y con su fuerza ponte de pie para increpar al viento. Esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Oración. Amado Padre, hoy tu mensaje llega hasta lo más profundo de mi alma. Te pido que a través de tu palabra mi fe aumente cada día más. Ayúdanos a tener una fe viva, dándonos la sabiduría, Señor, y fortaleza para saber lo que debemos hacer y hacerlo con determinación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comparte este evangelio y ayuda a fortalecer la fe en más familias. Dios te bendiga.